el compartir pantalla, Fer. Ahí está. Acá no se ve grabando, Abajo, ¿Ahora sí? el botón grabar. Y ahí sí. ¿Está? Joya. Víctor D. ¿Estamos ya? ¿Recuperamos el público? Bien. Entonces decía, ¿sí? Esta secuencia espacio-temporal que propone la mirada eurocéntrica de la modernidad, en realidad hay que complementarla con el Renacimiento y también hay que complementarla con el Parlamento inglés. ¿Saben lo que es el Parlamento inglés? ¿Alguna vez habrán escuchado hablar de la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes en Inglaterra? ¿Sí? Hay que recordar que Inglaterra tiene un sistema parlamentario que es una monarquía republicana, ¿no? Entonces todavía sostienen como una rémora la figura de los reyes, ¿no? Y los príncipes, etc. Pero fundamentalmente, en el siglo XVII, incluso por un movimiento, una revolución muy violenta, la revolución política inglesa, que antecede en un siglo a la revolución industrial en Inglaterra, la revolución gloriosa, tal como se la conoce, la revolución política de la burguesía en Inglaterra en el siglo XVII, lo que va a lograr, digamos, por lo cual se levanta la burguesía en Inglaterra, es porque quiere representación política, quiere participar en las decisiones políticas de la vida inglesa. Y además de decapitar al rey, digamos, y de levantarse y pararse de manos, lo que va a lograr la burguesía en Inglaterra es partir al Parlamento en una cámara de los lores, una cámara de la nobleza, si se quiere, que son los que hasta ese momento están gobernando, y también una cámara de los comunes, que es una cámara en donde la burguesía va a tener representación. Porque la burguesía, ¿qué es lo que plantea? A ver, nosotros somos los que movemos la economía, somos los que tenemos el poder económico, pero los que gobiernan son la nobleza, ¿sí? Ya tuvimos una alianza con la nobleza para aplacar al campesinado al final de la Edad Media, porque si no los campesinos se le venían encima, pero bueno, muchachos, ahora las decisiones políticas también tienen que recaer en la burguesía, ¿no? Bueno, perfecto, lo que hacen es dividir la Cámara legislativa en un sector de la nobleza y en un sector de los comunes. Eso también es parte, dice Dussel, de esta nueva modernidad, ¿no? Pero en general, lo que nos va a presentar la mirada eurocéntrica es reforma, ilustración, revolución francesa, ¿no? Ahora, en un segundo sentido, el otro paradigma de la modernidad, que es el que está presentando Dussel, también requiere una secuencia espacio-temporal. Y en este sentido hay una primera etapa en esta secuencia que la constituye el descubrimiento de la América hispánica, ¿sí? De vuelta lo dejo en los términos de descubrimiento, ¿sí? Porque lo que estamos tratando de ver es que es Europa el que descubre, ¿no? Europa el que descubre y el que conquista. La América hispánica, en el marco del desarrollo del mercantilismo a nivel mundial, ¿sí? Constituye en los siglos XVI y XVII la primera etapa de esta modernidad. La figura central va a ser el Estado español, España como Estado unificado, ¿sí? En su máximo dominio territorial de las colonias americanas. En esta primera etapa de la modernidad, tal cual la entiende Dussel, en un sentido de la modernidad como centro de la historia mundial, en esta primera etapa se va a dar un proceso de conquista y de conquista y de sometimiento de Europa y más tarde de otros continentes que se convierten en la periferia europea, que va a ser central, dice Dussel, para el desarrollo de una segunda etapa de la modernidad, que es la etapa de la revolución industrial. Pero no hay segunda etapa de la revolución industrial si primero no hay una primera etapa de saqueo, ¿sí? De genocidio, de violencia en América, ¿sí? Esta primera etapa
de la América hispánica es crucial para entender el desarrollo de la segunda etapa, la etapa de la Revolución Industrial y la etapa de la Ilustración. Ustedes saben, la clase que viene tenemos para ver justamente Revolución Industrial. Ustedes saben que el proceso de Revolución Industrial en Inglaterra, que se inicia, digamos, en la segunda parte del siglo XVIII, por supuesto que no nace de la nada, ¿no? No es que aparece la máquina a vapor y, ¡puf!, de pronto se desarrolla la Revolución Industrial. Por supuesto que para que en 1780 la máquina a vapor dé inicio a la Revolución Industrial en el sector textil en Inglaterra, hubo un ciclo de acumulaciones, de transformaciones de relaciones sociales que explican ese surgimiento. Pero sobre todo, los que impulsan la Revolución Industrial, ¿sí?, es una burguesía que en buena medida también va a requerir créditos, ¿sí?, va a requerir préstamos para impulsar los primeros talleres, las primeras fábricas, en condiciones infrahumanas de trabajo, pero no es que tienen una herencia de la cual, en realidad es una pequeña burguesía, muy vinculada también al sector agrario, que lo que va a hacer es hipotecar sus tierras o pedir préstamos bancarios para desarrollar sus primeras iniciativas industriales en Inglaterra. ¿De dónde sale el dinero de esos bancos? ¿De dónde salen las riquezas de esos bancos? Salen de esta primera etapa, ¿sí? Salen del saqueo de América, que son las que repasábamos en la clase pasada con las venas abiertas de América Latina, de los 185.000 kilos de oro y los 17 millones de toneladas de plata, ¿sí?, que recaen en el puerto en los puertos ibéricos en estos siglos, siglo XVI y XVII, ¿sí? Por eso es importante, en un sentido económico, pero también en un sentido filosófico, ¿sí?, entender que este momento de conquista es condición para este momento de desarrollo de la segunda etapa de la modernidad, de la Revolución Industrial y la Ilustración, lo que conocemos como la edad contemporánea, ¿no? No hay edad contemporánea sin este proceso anterior. Perdón, Fer, Sí, ahí, ¿escuchás? sí, No, no, simplemente para hacer un juego, ahora uno que está corrigiendo exámenes y estamos en esa movida, de esto que dice Fer, para ver cuando uno lee las respuestas sobre cómo fueron estudiados en el colegio secundario estos procesos, es interesante ver que aún en los manuales, en mi caso, que soy todavía docente secundario, en los manuales aparece todavía que la revolución industrial nace de la innovación de mentes surgidas del Renacimiento y gente excelente, ¿no? Que obviamente viene de una historia positivista en donde las razas blancas son más aptas y más sabias para llegar a la revolución industrial más rápido que las otras, incluso las razas anglosajonas, ¿no? Y fíjense esto que dice Fer, que es una forma de ver totalmente diferente la revolución industrial, ¿no? Que se enlaza directamente con lo que en algún momento un autor que se llama Mignolo dice la cara oculta de la modernidad. La cara oculta de la modernidad es esto que señala Fer muy bien, que es el tema de, acá se está, que señala Dussel también, ¿no?, y varios autores más, que es, acá se está produciendo un saqueo sin las otras zonas, estas que sacan. Es imposible ver la revolución industrial, o sea, todos esos manuales que se siguen escribiendo, en donde no es la innovación, para que es algo que sigue siendo recurrente en la enseñanza en secundario, ¿no? De ver que la revolución industrial surge porque armó la locomotora y están todos los inventos, y son 10 páginas de inventos, de genios anglosajones, ¿no? Que obviamente fueron genios, pero motivados por la sed, el afán de ganancia, de lucro, ¿no?, que da la posibilidad que dan los nuevos espacios y los nuevos recursos. O simplemente esto, pues, lo sigo viendo en los manuales. sí, tal cual.
Sí, sí. Bueno, esa es la idea, ¿no? De por ahí romper con esa lectura que recién escribía Facu. Bueno, en este sentido, em, la primera de estas visiones de la modernidad, ¿sí? La visión este, eurocéntrica, es justamente una visión eurocéntrica, esta que marcamos acá, con esta secuencia temporal. Es eurocéntrica en la medida en que indica como puntos de partida de la modernidad fenómenos al interior de Europa, solamente intraeuropeos, ¿sí? Fíjense, la Reforma, la Ilustración, la Revolución Francesa, la modernidad es un producto meramente europeo. En ese sentido decimos que es eurocéntrica, ¿sí? Y por supuesto, el desarrollo posterior de la modernidad no necesita más que de Europa para explicar el proceso, porque todo responde a fenómenos intraeuropeos, ¿sí? Ahí radica su carácter eurocéntrico. ¿Bien? Por el otro lado, si vemos este paradigma de la modernidad, que es por el que estamos abogando interpretarlo junto con Dussel, eh, tenemos que entender que 1492 es la fecha de inicio del despliegue de un sistema mundo, que es el sistema mundo en el cual vivimos en la actualidad, ¿sí? 1492 está ahí. Dice Dussel, la expansión portuguesa del siglo XV y el descubrimiento de la América hispánica, ese momento, en ese momento en particular, siglo XV, XVI, todo el planeta se torna de un lugar, dice, se torna lugar de una misma historia universal. Esto que repasábamos, ¿no? El momento de la invención de la historia universal está ahí, siglo XV, comienzo del siglo XVI. Lo central para definir la modernidad, la determinación fundamental de la modernidad, está en la Europa latina, ¿sí? Está en la Europa del Mediterráneo, en la Europa que realiza esta primera etapa, ¿sí? Ahí está lo central, dice Dussel, para entender la modernidad. Porque en esta primera etapa, que a nosotros como americanos, como latinoamericanos, como nuestraamericanos, nos atraviesa la historia, el momento de la invasión, el momento de la conquista, es fundamental para entender todo el desarrollo posterior de la modernidad y de la edad contemporánea. En este sentido, dice Dussel, la Europa moderna desde 1492 constituye por primera vez en la historia al resto de las culturas como su propia periferia. Se inventa así como el centro de la historia mundial. ¿Bien? Es una diferencia importante a la hora de entender la modernidad. Fíjense que acá ya no estamos solamente haciendo alusión a fenómenos intraeuropeos. Estamos tratando de exponer el momento de expansión de Europa, por supuesto que es Europa la que se expande, pero en su proceso de conquista, de saqueo y de exterminio, ¿sí? Como momentos necesarios para el desarrollo de la revolución industrial, de la ilustración, del pensamiento, de la filosofía, de las ideas de Europa y de la economía de Europa también. En este sentido, y retomo lo que decía Facu recién, Dussel, que es el padre de Mignolo, que es el padre de todo el pensamiento decolonial, el padre en el mejor sentido, ¿no? Y no lo hace responsable de las derivas del pensamiento decolonial. Ya Dussel dice muy claro, la modernidad tiene un núcleo racional, ¿sí? En su interior, que es este núcleo que presenta Kant, ¿sí? La idea de que la modernidad representa la razón como salida de la humanidad de su estado de inmadurez, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la modernidad implica un proceso irracional, ¿sí? Irracional, que se oculta a sus propios ojos. ¿Cuál es este proceso irracional? El proceso de la conquista violenta, de la imposición, del genocidio, ¿sí? En este sentido, Mignolo, retomando lo que decía Facu, Mignolo habla de
el doble carácter de la modernidad. Es lo que está planteando Dussel acá, ¿sí? Hay un núcleo racional y un núcleo irracional que forma parte intrínseca de la modernidad. No hay núcleo racional, ¿sí? No hay salida de la inmadurez de la razón sin saqueo, exterminio y conquista de las periferias de América, de África, de Asia, por parte de Europa, ¿sí? Bueno, él tiene es muy interesante, si lo pueden rescatar en el texto, ¿sí? Él habla justamente que este núcleo irracional de la modernidad se basa en un mito que nos presenta la modernidad, y es el mito, justamente, el carácter mítico de la modernidad, es el que plantea que Europa tiene un mayor desarrollo, la superioridad blanca por sobre otras civilizaciones o razas, para utilizar un concepto que ya está en desuso, ¿sí? La idea de que lo blanco es superior a lo negro, la idea de que el desarrollo se impone por lo atrasado, ¿sí? Todo eso es parte del mito de la modernidad. Y dice Dussel, el carácter mítico de la modernidad, el carácter justamente que justifica su inocencia sobre sus víctimas. ¿Por qué? Porque la idea es que, bueno, el desarrollo del progreso, ¿sí? En definitiva, la modernidad implica progreso. Y si la llegada del progreso tiene algunos costos, y bueno, son los costos del progreso. Por ejemplo, la instauración en el siglo XIX, me pongo de este lado, ¿no? De los estados nacionales, sobre todo los estados nacionales oligárquicos en Latinoamérica, implicó un proceso de genocidio de los pueblos antecedentes que se justificaban justamente con este mito de la modernidad. ¿Cuál es el mito de la modernidad? Y bueno, a estos indios hay que asesinarlos, ¿sí? Porque hay que correr la frontera, porque lo que se viene es el progreso. ¿Es civilización o es barbarie? ¿Sí? Y no queremos ser barbarie, queremos ser civilización. Che, pero hace falta acribillar a los indios. Y es que no queda otra. Roca te va a decir, y no queda otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es el progreso, ¿vos viste? Che, pero hace falta. Y en aras del progreso, ¿por qué no? Lo mismo podríamos decir hoy. Che, hace falta explotar 1.500 toneladas de roca para sacar 1 gramo de oro. ¿Sí? ¿Hace falta explotar una montaña para sacar 1 gramo de oro con la megaminería? Es el progreso. Ya no queda concentración, ¿sí? Mineral de oro en la roca como para seguir haciendo agujeritos. Hay que explotarlo, porque el oro se necesita. Ustedes saben que el oro es fundamental, tener oro. Sin oro no podríamos hacer anillos, no podríamos hacer joyas, no podríamos... Hay un montón digamos, de bienes suntuarios que quedarían... Es muy importante tener oro, sobre todo para las reservas de los bancos centrales, ¿sí? Siempre el progreso se justifica a partir del mito de la modernidad, el mito del desarrollo, el mito de la superioridad blanca, el mito que justamente justifica los costos de esas víctimas que provoca la misma modernidad. ¿Bien? No sé si se entiende este doble carácter de la modernidad, pero digo, la idea... Perdón, Sí, bueno, perdón, no quiero interrumpir, pero tengo una duda justamente, y ya que estamos hablando de esto, sí. en el texto hablas justamente sobre el mito de la modernidad, y Dussel habla sobre la negación del mito de la modernidad. Y esa parte como que no me quedó muy clara de lo que él está hablando cuando dice como que se niega los propios hechos que los europeos realizan en América, al menos algo así lo entendí. Claro, lo que propone Dussel es que desde América, ¿sí? Tenemos que negar el mito de la modernidad. Tenemos que negar estos elementos del progreso, ¿sí? Que se impone, esta idea de que lo blanco es, digo, cuando decimos lo blanco es superior a lo negro, o decir, ay, sí, qué racista, pero digamos, también hay que reconocer mucho de lo que nosotros mismos hacemos cotidianamente, ¿sí? Siempre las expresiones coloquiales, ¿no? Bueno, este negro tal cosa, ¿no? O siempre con Ricardo ponemos el parangón del ejemplo digo, el mito de la modernidad también es un mito racista, ¿sí? Esta idea seguramente lo habrán escuchado, ¿no?
¿qué? Es un negro de mierda. Pero es un negro de alma, no un negro de piel. Con lo cual, digamos, ya, ahí llegamos O al... de cabeza, Ya, o de es cabeza, un porque negro de está el negro acá, de no cabeza. de piel, ¿eh? Yo no soy racista, es un negro de acá. Lo cual ya ahí te deja las claras, digamos, el nivel de racismo está inscrito en nuestras propias cabezas, ¿sí? No hay nada más eurocéntrico que eso. Y nosotros, más allá, digamos, de las caritas de este profe o de algunos más, nosotros somos mestizos, somos negros, somos cruzas, ¿sí? Perdóname, Fer. Facu, tenés mucho ruido. Hay una interferencia, Facu, en vos, me parece. Me corté. Cuando no somos Era. directamente, cuando no somos directamente indígenas, ¿sí? Los americanos somos indígenas. Más allá de las corrientes inmigratorias que dieron lugar a los Estratas, a los Fernández, ¿sí? A los Di Vicenzo, nosotros somos cruzas, ¿sí? Entonces, estas ideas totalmente racistas que forman parte de nuestro propio lenguaje cotidiano, pero sobre todo de nuestras maneras de pensar, que ya están introyectadas en nuestras maneras de pensar, de ver el mundo, son parte de este mito de la modernidad, ¿sí? Y es justamente lo que, para retomar lo que decía Melanie, ¿no? Lo que plantea Dussel es, tenemos que destruir el mito de la modernidad, tenemos que desandar el mito de la modernidad para justamente poder constituir un nuevo concepto de la modernidad. Y en este sentido, yo separo a Dussel de sus herederos, ¿sí? Por ejemplo, del pensamiento decolonial o parte del pensamiento decolonial. Dice Dussel, no se trata de construir un proyecto que sea premoderno, es decir, no tenemos que volver al 1400. No se trata de hacer un proyecto antimoderno, en el sentido de, no se trata de no retomar, ¿sí?, los avances en el plano de la tecnología, de las ideas, ¿sí?, de los conocimientos que desarrolló la ilustración, por ejemplo. No vamos a desprendernos, no queremos ser antimodernos. Tampoco se trata de un proyecto postmoderno que niegue, ¿sí?, justamente lo que somos nosotros. Nosotros somos productos de la modernidad. Los americanos, los latinoamericanos, los nuestroamericanos, somos productos de la modernidad, porque nos atravesó la modernidad, ¿sí? Querramos o no, nos atravesó y nos convirtió en esto que somos. Es decir, ni premoderno, ni antimoderno, ni postmoderno. Tenemos que construir, dice Dussel, una nueva idea de modernidad, un nuevo proyecto de modernidad que no parta del mito irracional, justificatorio, ¿sí?, de la violencia, de la conquista europea y del desarrollo de la imposición europea, sino un proyecto de la modernidad que se base en el respeto de nuestros propios valores, el respeto con la naturaleza, ¿sí?, el vínculo con la naturaleza, que no plantee, digamos, un desarrollo civilizatorio que entre en una crisis tan profunda como la que entra en la actualidad, ¿sí? Por eso él habla de transmodernidad. Lo que dice, lo que hay que construir es una transmodernidad, ¿bien? Que permita incluir en ese desarrollo no solo a Europa, sino a América, a África, a Asia, ¿sí? En ese sentido es un proyecto transmoderno. No sé si se entiende, Melanie. ¿Te ayudo con eso? Sí, sí, gracias. De hecho, también me había olvidado del término transmodernidad que también medio que me quedaba ahí colgado, pero gracias. Bueno, igual, Fer, ¿te puedo hacer una preguntita? sí, Lucas. Más que nada para ver si me quedó claro. Entonces, estos dos enfoques, desde un ángulo distinto, pero ambos ponen a Europa en el centro de lo que sería la modernidad. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que cuando Dussel, acá señalo, ¿no?, con el cursor, cuando Dussel habla de el centro, Europa como centro, lo que está diciendo, lo que está denunciando, lo que está develando, es que esto es una operación ideológica de Europa, ¿sí? Esto es una operación, esta es una invención de Europa. Y esa invención de Europa se basó espacial y temporalmente en un primer momento de conquista, ¿sí?, de imposición, de violencia,
que está, digamos, inscripto en el origen de la modernidad. Sí, por supuesto que cuando hablamos de modernidad, en este sentido, estamos hablando de el centro es Europa. La modernidad, de hecho, es el momento en la historia en la cual Europa se vuelve el centro de, de la humanidad. ¿Bien? Ahora, por fuera de Europa, y esto lo muestra Dussel en el texto, por fuera de Europa, incluso de esta secuencia, acá tenemos un montón de otras cosas, ¿sí? Digamos, acá no estamos viendo todo lo que es Oriente, no estamos viendo lo que es China, no estamos viendo la civilización musulmana, ¿sí? Todo esto queda por fuera de la mirada, ¿sí?, de la modernidad. Y sin embargo, existe y existió, ¿bien? Pero bueno, yendo a tu pregunta, sí, es... A ver, perdón, Fer, a ver si entendí lo que decís, Lucas. Dussel no quiere poner a Europa en el centro. Parte de la idea de reconocer que esto es un invento de la Europa moderna. ¿Entendés? No es que en su concepción está en el centro Europa. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, entiendo. Ahí va. Después, perdón, Feri, está bueno, comento solamente una cosita, espero que no entre mucho ruido, que están acá en una hora, pero que cuando no es para meternos en una dimensión más, porque sería llenarlo por ahí de información, pero es interesante ver esto que marca Fer, que me parece muy importante, que es que una cosa es Dussel y otra cosa son los decoloniales, porque como vimos que hay una historia tradicional y hay una historia, la nueva historia, también en el mundo de observar desde acá, tenemos diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? Entonces a Dussel, por ahí si lo encuentran en otra materia, se lo escribe como dentro de lo que serían los decoloniales, ¿no? Pero acá me parece muy interesante esto que comenta Fer, para tener en cuenta que Dussel es el padre de ellos, en el sentido del campo académico, y que va más allá, ¿no? ¿Qué quiere decir más allá? Que muchos se quedan con esta idea de, bueno, hay que volver a América, son elementos que siguen estando dentro de una lógica en algún sentido del progresismo, ¿no? De esta idea de progreso. Y bueno, ¿qué haces con los pueblos originarios? Y bueno, vamos a reconocerle este pedacito de tierra. No, pero mirá que ellos exigen un poco más. Bueno, pero con este pedacito de tierra está bien. Y son todos parchecitos, ¿no? Que no tienen mucho sentido. En el sentido de que lo que plantea Dussel es justamente posicionar elementos cruciales. O sea, volver a ver la revolución industrial, volver a destacar el tema del imperialismo, la idea de un desarrollo sustentable, ¿no? En el sentido de, sí, está bueno explotar las minas, pero ¿qué consecuencias tiene para los pueblos que están cerca la explotación de esos recursos? No, o sea, esto que decía Fer, el progreso no es desarrollo americano porque sí, ¿no? Marcar el tema de la soberanía política y económica, o sea, es un desarrollo más profundo y que no necesariamente quizás tenga que ver con la lógica del progreso que propone hoy el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se diferencia, ¿no? Y me parece que eso lo comento para aquel o aquella que quiera interiorizarse y decir, a ver, no sé, Aníbal Quijano, hasta en algún punto un tipo llamado Manuel Wallerstein, por ahí conocen más, no sé, hay varios que están dando vuelta, que por ahí lo van a ver o van a ver el texto y decir, estos son decoloniales, piensan como Dussel. No, estamos viendo, no es por tirarnos flores, pero estamos viendo uno de los mejores textos y uno de los mejores autores de este campo, ¿no? Eso quería recordarles para ubicarlos un poco en el mundo también de estos pensamientos, ¿no? Sí, ahí quería mencionar una cosita sobre
sobre esto que estaba comentando Facu, que estaba comentando Fer. Ahí cuando hablamos, tenemos esa palabrita que es la razón, ¿no? Ahí nos dice, tenemos ese paradigma que nos dice que la modernidad es un paso es una salida de la inmadurez a través de la razón. Tenemos que hacernos esta pregunta, ¿la razón es algo que tienen todos los hombres? Un tipo, un asiático, un chino, un japonés, un africano, un tipo que viene a América, ¿es un tipo que tiene razón? Bueno, vamos a ver que lo que nos va a decir este argumento es que la razón solamente puede ser portador del elemento europeo. Y hay todo un sector que no va a ser racional. Por lo tanto, va a ser hasta bien visto y hasta va a estar bien que aquellos sujetos que no son racionales sean conducidos por los que tienen la razón. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender por qué desde nuestra óptica aparece muy, muy patente esto de, bueno, está bien que, ¿por qué no están los ingleses acá? ¿Por qué los echamos en las invasiones inglesas? ¿Por qué no se quedaron? Todo este argumento de que los que tienen la razón tienen que conducir, es algo que nos llega hasta nuestros días. No es algo que lo estamos viendo acá y ya está. Me parece importante remarcar eso. Sí, sin duda. Miren, les voy a poner un ejemplo más que se lo escuché a Dussel en una charlita de estas virtuales que hizo en las últimas semanas. Para que veamos esto, ¿no? Cómo la modernidad, el proyecto moderno, el proyecto de la modernidad europea, la modernidad es europea, cómo atravesó y al mismo tiempo fue atravesado por esa periferia que Europa conquistó. Él ponía un ejemplo muy, muy, muy lindo respecto de el socialismo utópico. No sé si ustedes conocen, pero antes de Marx, digamos, existió toda una corriente de socialistas utópicos, de la mano de Fourier, de la mano de bueno, en parte también de algunos autores como Saint-Simon, etcétera, que plantearon las formas de una sociedad ideal, ¿sí? Una sociedad donde, sobre todo, a contrapelo de lo que estaba pasando con la Revolución Industrial, la Revolución Industrial fue un shock en Europa, ¿sí? La Revolución Industrial que se inicia en Inglaterra, no es que fueron más unas fabriquitas, no, fue una cosa que fue un cambio terrible también para la forma de vida europea. De pronto, los hombres y las mujeres se pasaban trabajando 16 horas diarias en condiciones infrahumanas, por salarios mínimamente para pagar un plato y vivir en condiciones de hacinamiento, ¿sí? Eso era la Revolución Industrial. Y en contrapartida, un conjunto de pensadores europeos, que son los que se denominan como socialistas utópicos, empezaron a pensar otras formas de organización social, formas de comunidad, en donde el hombre y la mujer pudieran desarrollarse, ¿sí? Y vivir en armonía, ¿sí? Esas ideas de los socialistas utópicos, en buena medida, dice Dussel, ¿por qué no pensar que fueron también herencia de lo que los europeos escuchaban de lo que pasaba en América? Y lo que pasaba en América, por ejemplo, en las comunidades indígenas de América, o en las misiones jesuíticas de América, ¿sí? Todos estos relatos que los europeos llevaban del continente americano hacia Europa también influyeron en el pensamiento de los europeos en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que ver cómo los elementos también de esta expansión europea también influyeron en la propia Europa con ideas que eran, que los europeos veían acá. ¿Entienden? Es un ejemplo para ver cómo este proceso de imposición moderna y de desarrollo de la modernidad también fue permeado por las experiencias que los espacios periféricos de Europa comenzaban a introyectar. Bueno, gente, preguntas hasta acá, sé que queda poquito tiempo. Yo me gustaría agregar algo mientras piensan alguna pregunta que les surja.
cuando uno piensa en esta profesión que tenemos, el docente intenta que los y las estudiantes incorporen un contenido, ¿no es cierto? Es el objetivo de las clases, de los programas, etcétera, etcétera. Pero también, sin ninguna duda, uno trata de llevar una reflexión política y personal. Cuando digo política, digo de posturas políticas, no de cuestiones partidarias, por supuesto, ¿no? Y linkeo todo lo que, el hilo de la clase de Fer con un poco lo que decía Mauro recién y con la observación que dejó Julieta en el chat. Julieta decía, quedó tan marcado que llegó hasta nuestros tiempos. Esta concepción del desarrollo, que es una concepción evolucionista, que justifica que, bueno, aquellos tipos tienen una razón que yo no, entonces que me conduzcan, que justifica cuestiones como el racismo, no son, como bien decía Julieta, cuestiones de la ilustración, ¿sí? Del siglo XVII ilustrado. Ilustración que, abro un paréntesis, etimológicamente quiere decir iluminar. La Europa se sintió intelectualmente superior, científicamente superior, tecnológicamente superior, como para ilustrar al resto del mundo que vivía en la oscuridad, para llevar la ilustración también se dice como iluminismo, ¿no? Para llevar la luz a la oscuridad. Nosotros tenemos primero que comprender este hecho, que es una construcción, para empezar a romper con eso y dejar de reproducirlo. Esto ocurrió en el siglo XVII, bueno, nosotros en el siglo XVIII lo vemos continuar en la Revolución Francesa. Para ejemplos más claros y más cercanos a nosotros, que siempre nos son más fáciles de comprender, en el siglo XIX, con esta base ideológica, Sarmiento justifica que los indios y los gauchos no sirven para nada. Un poco más adelante ocurre la campaña del desierto, que todos conocemos. Siglo XX, bueno, esto se ve en las políticas que se llevan a cabo, en cómo se toman en cuenta los desarrollos regionales, hablando de política específicamente, ¿no es cierto? Y pensemos en nuestras propias vidas aún hoy, por esto digo llevarlo a la reflexión personal. Nosotros reproducimos esto del negro cabeza, pensémoslo en cosas más actuales, los negros africanos que vienen a vender collares y relojes acá, o los paraguayos o los bolivianos que vienen a laburar, esto se repite constantemente y son reproducciones de cosas que aprendimos y nunca nos hemos preguntado. Bueno, ojalá esta clase, estas conversaciones sirvan también para que nos repreguntemos estas cosas y dejemos de reproducirlas, ¿no es cierto? Eso es más, Fer, perdón. Retomo una pregunta que plantea María Julia acá, a ver si tengo tiempo de contestar. Dice, ¿el concepto de bárbaro también es un ejemplo de este deslizamiento semántico? Bueno, no sé si vos te referís a lo mismo que plantea Dussel ahí, pero a ver, el concepto de bárbaro, dos momentos te tomo. Cuando Europa se inventa como centro de la historia mundial, ¿sí? En el siglo XVI, está diciendo, Europa es el centro, el resto son todos bárbaros, ¿sí? Lo mismo que los griegos le decían a Europa Occidental en su momento, lo mismo que los romanos le decían a lo que hoy es Europa Occidental. Ustedes son bárbaros. Bueno, Europa en el siglo XVI hace esta misma operación, ¿no? Inventa como bárbaros a los demás pueblos. Incluso en el mejor de los casos, inventa como pueblos a los cuales tiene que ayudar a salir de la inmadurez, como decía Mauro, ¿no? Y si eso se acaba, señores. Bueno, ahora vuelvo a aprender. ¿Cuánto queda? Menos de un minuto. Bueno, salgo y volvemos a...